Hola, ¿cómo están? Espero que anden bien. Hoy vamos a continuar con el tema del miembro pelviano. En el video anterior ustedes estuvieron estudiando la parte de osteología del miembro pelviano. Hoy vamos a ver la parte de artrología. Al igual que lo que ocurre en el miembro torácico, el miembro torácico está unido al tronco a través de la cintura torácica. En el miembro pelviano está unido al tronco, está articulado con el tronco a través de la cintura pelviana. La cintura pelviana está comprendida entre, que vendría a ser entre la unión de los dos huesos coxales a través de una articulación de tipo cartilaginosa y género sin condrosis. Normalmente a esta articulación se le conoce con el nombre de sínfisis pelviana, pero solo usamos ese término para referirnos a esa articulación. Uno debe clasificarla, se clasifica como de tipo cartilaginosa, género sin condrosis, debido a que la sustancia intermedia es de tipo cartilaginoso y con la edad del animal se termina osificando, cosa que no ocurre en una sínfisis. La cintura pelviana, junto con el sacro y junto con las primeras vértebras caudales, forman lo que se conoce la pelvis ósea. ¿Bien? La pelvis ósea, fíjense que tiene un techo, la pelvis ósea está rodeando la cavidad pelviana. La cavidad pelviana tiene un techo, tiene un piso, tiene unas paredes laterales. Fíjense que las paredes laterales eh, están sin tejido, gran parte sin tejido óseo. Por lo tanto, para compensar esa falta de tejido óseo, existen unos ligamentos conocidos con el nombre de ligamento sacrotuberal ancho en el caso del bovino y en el caso del equino y del bovino, ligamento sacrotuberal en el caso del canino. Estos ligamentos sacrotuberal ancho tienen un borde dorsal, el cual está insertado en el sacro, las primeras vértebras caudales, tienen un borde ventral que se inserta en la espina isquiática y en la tuberosía isquiática, y entre estas dos inserciones, fíjense que queda un borde libre, un borde ventral libre, que junto con el isquion forman el foramen isquiático menor. Lo que sería la escotoría isquiática menor más este borde forman el foramen isquiático menor. El borde craneal junto con la escotoría isquiática mayor forman el foramen isquiático mayor. El borde caudal queda libre y es palpable solamente en el bovino, y en el caso del canino es palpable también ese cordón fibroso, ese cordón redondeado fibroso. En el caso del canino, ese cordón va de la tuberosía isquiática hasta el sacro y se llama ligamento sacrotuberal solamente. Ahora vamos a ver la articulación sacroilíaca. Esta articulación sacroilíaca se da entre las alas del sacro junto con las alas del ilion. Alas del sacro, alas del ilion. Esta es una vista dorsal del sacro en donde vamos a ver las dos superficies articulares que presentan. Por un lado, fíjense que tenemos la superficie articular que es con la sigla 4A, eso se llama cara auricular. Bien, la que está más craneal, que sería esta, se llama tuberosidad sacra. Es rugosa, esto es liso y esto es rugoso. La cara auricular va a articular con la cara auricular del ala del ilion. Este es un hueso, este hueso, perdón, es el hueso coxal. Los dos huesos coxales están unidos a través de esa articulación, pero es una vista ventral. Esta cara se llama cara o superficie sacropelviana, más o menos para ubicarnos. Vendría a ser la cara medial del ala del ilion. Fíjense que en la cara medial tienen con el número 8 está marcada la cara auricular, particular con la cara auricular del ala del sacro. Y la superficie rugosa, que nombramos como tuberosía sacra, va a articular con este número 7, que es la tuberosía ilíaca, también es rugosa. En realidad articulan a través están unidos a través de un ligamento, ya vamos a ver el nombre. Esta articulación tiene la particularidad de que está compuesta por dos tipos de articulaciones. Un tipo de articulación sinovial,
que se da entre estas dos caras auriculares y un tipo de articulación fibrosa que se da entre estas dos superficies articulares. Como estas son planas, serían la sinovial es la articulación más caudal y es sinovial tipo sinovial género planiforme. En cambio esta es fibrosa, la que está más craneal es fibrosa tipo sin desmosis porque el tejido que se interpone es tejido fibroso. Pasamos a la siguiente imagen. ¿Cuáles son los medios de unión que presenta? Fíjense, bueno, los medios de unión que va a presentar esta articulación sacroilíaca van a ser los ligamentos sacroilíacos dorsales, se van a extender desde la tuberosidad sacra del ala del ilion, esta tuberosidad que está acá, y parte del ala del hueso ilíaco hasta la cresta sacra media y la cresta sacra lateral. Fíjense, sería toda esta estructura, todo lo que está marcado con el punto verde es el ligamento sacroilíaco dorsal. En una vista craneal, fíjense que tenemos el ligamento sacroilíaco interóseo y el ligamento sacroilíaco ventral. El ligamento sacroilíaco interóseo se va a extender desde la tuberosidad sacra del ala del sacro hasta la tuberosidad ilíaca del ala del ilion. Va a corresponder a la parte fibrosa de la articulación, esta articulación. Eso está bien craneal. Si nosotros retiráramos este ligamento, encontramos la articulación sinovial plana que se encuentra en caudal. ¿Entienden? Y por debajo está el ligamento sacroilíaco ventral, como lo nombramos, que bueno, une el ala del sacro con el ala del ilion, es cortito. Si uno quiere verlo de manera como se vería en un preparado, fíjense, tenemos este preparado que estamos dentro de la cavidad pelviana, una vista ventral de lo que sería, estaríamos parados más o menos a esta altura mirándolo. Tenemos con rojo el ligamento sacroilíaco ventral. Fíjense acá para referencia, para ubicarlo, tenemos el sacro, con el ala del sacro, las vértebras sacra 1, 2 y 3 fusionadas. Esto sería en la región lumbar 5, lumbar 6. ¿Se entiende? El ala del sacro y bueno, este ligamento sacroilíaco ventral. Y el ligamento, una vista craneal, tenemos ligamento sacroilíaco interóseo que forma la articulación fibrosa. El ligamento sacroilíaco ventral se ve acá abajito. Es más o menos como se vería en un preparado real. A ver si pasamos. Y esto es como para reforzar un poco, ¿no? Para que les quede, ya tienen las referencias. Esto sería un corte sagital de la articulación. Fíjense que tenemos el sacro, esto sería el ala del sacro, esto sería el proceso transverso de la última lumbar, que sería este que está acá, el proceso transverso de la última lumbar, articulan, se acuerdan en el equino, esto es el equino, pero esta articulación ya la vieron en columna vertebral. Bueno, esto es el ala del sacro, este es el ala del ilion, ¿bien? Fíjense que esto sería caudal, esto sería craneal. O sea que desde craneal que vemos el ligamento sacroilíaco interóseo entre la tuberosidad sacra y la tuberosidad ilíaca. En caudal estamos viendo esta cavidad articular que se daba entre la cara auricular del sacro, del ala del sacro, la cara auricular del ilion. Bien, simplemente para entender que esta articulación es la articulación sacroilíaca. ¿Qué movimientos realiza esta articulación? Bien, los movimientos que realiza son movimientos conocidos con el nombre de nutación y contranutación. La nutación hace referencia a que los coxales se alejan del sacro. Fíjense en esta imagen, el hueso coxal se está alejando del sacro. El sacro también se levanta un poco. La contranutación es el movimiento inverso, donde el hueso coxal se acerca al sacro. El sacro también se acerca, obviamente. Los movimientos estos se realizan sobre un eje transversal que va a cruzar entre las dos articulaciones sacroilíacas, más o menos a esta altura. Fíjense que ese sería como
el eje en donde se mueve el hueso coxal, el sacro. Esta articulación tienen que entenderla, bueno, estas imágenes son de un animal galopando. Fíjense que acá está al máximo de la nutación y acá está el máximo de la contranutación. O sea que y son dos pasos totalmente distintos. Ya lo van a ver en otras materias a futuro. Pero tienen que entender que es un centro, y esta articulación es un centro importante de transmisión de impulsos propulsores de los miembros pelvianos hacia la columna vertebral. Pasamos a la siguiente articulación, que sería la articulación coxofemoral. Esta sería la región de la articulación coxofemoral, también llamada articulación de la cadera o simplemente articulación coxal. Se produce entre la epífisis proximal del fémur, que aporta la cabeza del fémur, ahora vamos a ver en la imagen, y superficie articular del acetábulo, del hueso coxal, perdón. Presenta el acetábulo como parte de superficie articular. Acá vemos el hueso coxal con el acetábulo, el cual presentaba, para aclarar el tema, una cara semilunar, esta sí es la cara articular, y presenta una fosa acetabular, la cual es no articular, eso bueno, lo vieron en la parte de osteología. En cambio el fémur, fíjense que presenta la cabeza del fémur, la cual se va a presentar la fóvea de la cabeza del fémur. En el caso del bovino, del canino, la fóvea es redondita, porque solamente se inserta un ligamento. En el caso del equino es triangular, porque se insertan dos ligamentos, como ahora vamos a ver. Uno de los ligamentos que se inserta como medio de unión de esta articulación es este ligamento que se llama ligamento de la cabeza del fémur o ligamento redondo, también se conoce con ese nombre. Ligamento, pero el nombre correcto en veterinaria es ligamento de la cabeza del fémur o la cabeza femoral. No la clasificamos. Primero vamos a volver para atrás. Esta articulación por la superficie articular se clasifica como de tipo sinovial de género esferoidal. Es compleja debido a que presenta un labio acetabular. El labio acetabular está inserto en todo lo que es el borde acetabular. Es un fibrocartílago que la función que cumple es ampliar la superficie articular, simplemente eso. Cuando ese labio acetabular pasa sobre esta escotadura acetabular, a la escotadura la transforma en un agujero acetabular y ese fibrocartílago pasa a llamarse o toma el nombre del ligamento transverso o ligamento acetabular transverso. Ahora vamos a ver en alguna imagen. Este es el ligamento de la cabeza femoral como medio de unión. Este es lo que nombramos recién, que decíamos el ligamento transverso acetabular. Fíjense que en el equino, esto sería una articulación coxofemoral del equino, presenta este ligamento acetabular accesorio. Ligamento accesorio, perdón. Ligamento accesorio que se está originando del tendón púbico y se va a insertar en esa fóvea de la cabeza femoral que es triangular, que es más grande porque se insertan dos ligamentos. Está pasando por ese foramen acetabular. El foramen está formado por la parte de la escotadura acetabular más el ligamento acetabular transverso. Esto es lo que sería, cómo se vería un preparado de articulación coxofemoral real. Esto es una vista craneal de la articulación coxofemoral. Fíjense, acá estaríamos en el lateral, esto sería medial. Tercer trocánter menor, trocánter mayor, y esto sería todo lo que es el hueso coxal. Y esta es la cápsula articular. La cápsula articular, el estrato fibroso, es también parte del medio es uno de los medios de unión también.
En la imagen que está a la derecha, que es esta, fíjense acá tenemos el labio acetabular, que es fibrocartilaginoso, que en este caso lo dejaron en este preparado, y también se ve el ligamento, perdón, también se ve el ligamento accesorio. Obviamente este preparado es de equino por estas dos estructuras que se ven. ¿Qué movimientos realiza? Bien, como una articulación esferoidal, potencialmente realiza todos los movimientos, pero se restringen todos esos movimientos a movimientos reales que son todos los movimientos, por ejemplo, de flexión, extensión, aducción, abducción, de rotación, pero están obviamente restringidos por ligamentos y los músculos que se encuentran en la periferia de esta articulación. La articulación de la rodilla es una articulación que se da entre tres huesos, que es la epífisis distal del fémur, la epífisis proximal de la tibia y también de la patela. Eso también se conoce con el nombre de articulación fémoro-tibio-rotuliana o fémoro-tibio-patelar. Y bueno, para su mejor comprensión, ahora la vamos a dividir, la vamos a ir dividiendo en dos articulaciones. La que se da entre el fémur y la tibia, que es la femorotibial, y la que se da entre el fémur y la patela, que es la femoro-patelar. En realidad, pero bueno, tengan en cuenta que es una articulación sola. Un conjunto, eso se conoce como articulación femorotibio-patelar. ¿Qué superficies articulares presentan? Bueno, fíjense que la epífisis distal del fémur presenta estos cóndilos femorales que están en caudal, un cóndilo medial y un cóndilo lateral, y también presenta la tróclea del fémur, que está en craneal, que sería esta que está acá, ¿no? La tróclea del fémur, fíjense que tiene un labio medial bien desarrollado y un labio lateral menos desarrollado y un surco en el medio. Eso se llama tróclea. Con la tróclea articula la cara articular de la patela en la articulación fémoro-patelar. Con los cóndilos se articulan los cóndilos de la tibia, que estarían en la epífisis proximal de la tibia. Fíjense que estos son convexos, estos también tienen superficies convexas, por lo tanto, esta articulación, la femorotibial, presenta estructuras fibrocartilaginosas que se conocen con el nombre de meniscos. Ahora vamos a ver una imagen de los meniscos. Fíjense que los meniscos tienen forma de media luna, son anchos en la periferia y son delgados, son bien delgaditos en el centro. Van a permitir que esas dos superficies convexas se adapten a esta articulación. Y si no, no podrían articular. Otra característica de esta articulación es que, fíjense que la patela presenta dos cartílagos, en realidad serían dos fibrocartílagos parapatelares. Este sería el fibrocartílago parapatelar medial, en el caso del equino, que está bien desarrollado por el tema porque se tiene que adaptar al tamaño que tiene el labio medial de la tróclea. Y ese que se ve ahí en rosadita es el fibrocartílago parapatelar lateral. Lo que hacen en la función que tienen estos fibrocartílagos son parapatelares, aumentar también la superficie articular de la patela. Obviamente el lateral y el medial. Eso que el medial es mucho más grande. ¿Cómo se clasifican bien entonces, ahora habiendo visto todo esto en las articulaciones? La femorotibial se va a clasificar como de tipo sinovial de género condilia. Y por la presencia de los meniscos que nombrábamos recién, se clasifica como de tipo, como compleja. Sinovial, condilia, compleja. ¿Bien? La femoropatelar, por la presencia de la tróclea, se clasifica como
sinovial, de tipo sinovial, género coclear o gínglimo. Si pasamos a esta imagen siguiente, vamos a ver medios de unión. Los medios de unión, vamos a nombrar primero los que corresponden a la articulación fémoro-tibial. La fémoro-tibial, fíjense, tienen los medios de unión que son los ligamentos colateral, lateral y medial. Bueno, ¿por qué me doy cuenta que son este ligamento colateral medial y este lateral? Bueno, porque el medial está unido al menisco, al menisco medial. En cambio, el lateral no está unido. ¿Por qué? Porque pasa un tendón de un músculo, se conoce con el nombre de músculo popliteo, ya lo van a ver. Este tendón de ese músculo se separa y entonces este menisco no está unido. Por lo tanto, ese menisco debe, para su fijación, debe estar unido con otros ligamentos, como este ligamento de los meniscos, se llama ligamento, se ve a ver en esta imagen, se ve mucho mejor, ligamento menisco tibial y ligamento menisco femoral. Acá también se ve menisco femoral, para sacar el fémur tuvieron que cortarlo, y también ligamentos cruzados. Los ligamentos cruzados, este sería el ligamento cruzado caudal, ligamento cruzado craneal. El ligamento cruzado caudal va desde la superficie interna del cóndilo medial del fémur. La superficie interna del cóndilo medial este sería el cóndilo medial, superficie interna del cóndilo medial del fémur, donde está parado el mouse, acá, hasta el área intercondilia caudal de la tibia. Fíjense que estaríamos acá, área intercondilia caudal de la tibia. Bien. Y el ligamento cruzado craneal va desde la superficie interna del cóndilo, pero del cóndilo lateral, hasta el área intercondilia central. ¿Se entiende? Bien. Eso une a la tibia con el fémur. Otro medio de sostén que tienen los meniscos es este ligamento que se conoce como ligamento transverso. Une los dos meniscos en la porción craneal. Estos serían los ligamentos que se encuentran o que comprenden la articulación femorotibial. Los que comprenden la articulación femoropatelar, fíjense, tenemos la patela unida a la tibia a través de este ligamento patelar, la patela unida al fémur a través de estos ligamentos femoropatelares. En el caso del canino, recuerden que en caudal en caudal y en proximal de los cóndilos tienen estos sesamoides. Bien, los femoropatelares están, en el caso del canino, insertos en esos sesamoides. Fíjense en esta imagen. Tenemos la patela y tenemos los ligamentos femoropatelares unidos a esos huesos sesamoides. Bien. Estas imágenes son más o menos, complementan un poco lo que vimos en las imágenes anteriores. Los que están en rojo son los ligamentos colateral, lateral y colateral medial. Los que están en azules son ligamentos cruzado craneal, ligamento cruzado caudal. Recuerden que el ligamento cruzado caudal se ve desde el caudal. Este que está acá. Y después tenemos el ligamento patelar. Y fíjense que aparece esta estructura acá. Esa estructura se conoce con el nombre de cuerpo adiposo infrapatelar. Ese cuerpo adiposo infrapatelar se encuentra entre el estrato sinovial, ahora lo vamos a explicar, lo dejé para el último para darle una buena explicación, y el estrato fibroso, ¿no? El estrato fibroso se entremezcla con los ligamentos. Eso lo nombramos así como entre el estrato fibroso y el estrato sinovial. Ahí se encuentra ese cuerpo adiposo infrapatelar para evitar que esos ligamentos dañen el estrato fibroso, el estrato sinovial, perdón. Bien. Y eso lo tienen todas las especies. Los que están rojos acá serán los meniscos. Esta es una imagen similar a la que vimos anteriormente.
¿Qué diferencia presentan con el equino y el bovino? Fíjense, estas son articulaciones del equino. En el equino, la principal diferencia que presenta es que el ligamento patelar, ¿se acuerdan que el canino presentaba un ligamento patelar? Bien, el equino presenta 3 ligamentos patelares. Uno llamado ligamento patelar medial, ligamento patelar intermedio, ligamento patelar lateral. Fíjense, ¿por qué digo que este es lateral y este es medial? Porque fíjense que el labio de la tróclea es mucho más grande medial, recuerden. Y que el disco, el menisco está unido al ligamento colateral medial. También acá ven la fíbula, así que esto siempre está en lateral. Una vista desde medial, lo mismo, ligamento colateral medial, ligamento fémoro-patelar. Fíjense que el fémoro-patelar en el caso del equino también no tiene sesamoides, por lo tanto se une al epicóndilo directamente, desde el cartílago parapatelar al epicóndilo. Una vista en caudal, desde caudal vemos lo mismo, los meniscos, ligamento menisco femoral, ligamento menisco tibial, y este es el ligamento cruzado caudal. ¿Bien? Ligamento colateral lateral, ligamento colateral medial. Colateral medial, ¿por qué? Porque está unido el menisco, el colateral lateral, nos damos cuenta porque, bueno, aparece ese espacio y aparece este tendón de este músculo que está cortado acá. Este seguiría para acá abajo y, bueno, es el tendón del músculo poplito que estaría acá atrás. Una vista desde lateral, tenemos el ligamento colateral lateral con el tendón del músculo poplito originándose, pasando entre medio del menisco y el ligamento colateral lateral. Esta es la fíbula, ¿bien? Esta imagen sería desde craneal, de la rodilla, habiendo sacado los ligamentos patelares, ¿bien? Y la patela. Y flexionando la articulación de la rodilla. ¿Qué estructuras vemos acá? Bueno, vemos los meniscos unidos por ese ligamento transverso. Y vemos también el ligamento cruzado craneal y el ligamento cruzado caudal. Esta vista sería una vista desde medial. Le sacaron el cóndilo, un cóndilo del fémur. Esta sería medial medio caudal. Así sería la vista. Le sacaron el cóndilo medial del fémur. Y lo que se ve es el menisco, el cóndilo de la tibia. Bueno, el cóndilo del fémur no está. ¿Para qué le sacaron? Bueno, para poder ver el ligamento cruzado caudal y el ligamento cruzado craneal, que se vaya bajito. El menisco lateral, fíjense que está unido por el ligamento menisco tibial y el menisco femoral. Bien. Bueno, ese sería el cóndilo lateral de la tibia. Estos serían los cóndilos. Esto sería la tróclea, porque está flexionado, por eso la tróclea se fue muy para arriba. ¿Qué ocurre ahora con el tema de la sinovial? Vamos a volver a la anterior acá. Con el tema del estrato sinovial, bueno, el estrato fibroso de la articulación, como medio de unión, ustedes lo tienen que nombrar en forma principal. El principal medio de unión. Siempre lo nombran primero para no olvidárselo. El estrato fibroso abarca todas las articulaciones, ¿no? Entonces ven, el estrato fibroso va a todas las 3 articulaciones. Las dos, bueno, sería la femorotibial y la femoro-patelar. El estrato sinovial es el que se divide en 3 cavidades articulares. En 2 cavidades para los cóndilos, para una sería lateral, otra medial. En una cavidad para la articulación femoro-patelar. Bien. Entonces, ¿cómo haría ese estrato sinovial? Vamos a comenzar describiendo este lado. Bien, el estrato sinovial, recuerden que todo estrato sinovial se origina en el borde donde comienza el cartílago hialino de la articulación, de las superficies articulares. Está originando en ese borde el cóndilo. Supónganse, este es el cóndilo lateral del fémur, este es el cóndilo lateral de la tibia. Bien.
Se origina en el borde, todo el borde del cóndilo lateral del fémur y se va a insertar en todo el borde del cóndilo lateral de la tibia, dando solamente una articulación aislada. Vamos, por ahora la dejamos aislada, así en la mente. En este caso lo mismo. Vamos a ver en esta imagen acá. Cóndilo lateral de la tibia, todo el borde, el cóndilo lateral todo lo que es cóndilo lateral. Cóndilo medial, lo mismo, ocurre exactamente lo mismo, y el cóndilo medial del fémur pasa lo mismo acá, ¿no? El estrato sinovial. En el medio de esas dos cavidades, entre medio quedan los ligamentos cruzados, y todos los ligamentos que son de los meniscos. Por lo tanto, los ligamentos cruzados son intracapsulares porque están dentro de la cápsula fibrosa, del estrato fibroso, pero son extrasinoviales porque están por fuera del estrato sinovial. ¿Se entiende? Del estrato de la cavidad articular, ¿no? De la cavidad articular fémoro-tibial lateral, fémoro-tibial medial, ¿se entiende? En el medio queda un espacio que no está bañado en sinovia porque el estrato sinovial queda por fuera y quedan esos ligamentos extrasinoviales intracapsulares. En el caso de la articulación fémoro-patelar, la cápsula, el estrato sinovial se une a todo lo que es el borde articular de la tróclea. Se va a insertar también en el borde articular de la cara articular de la patela. Y es una de las cavidades articulares más grandes del cuerpo. Bien, bueno, por lo tanto por ahora tenemos tres cavidades articulares. Una entre los cóndilos lateral del fémur y el cóndilo lateral de la tibia. Otra entre el cóndilo lateral medial del fémur y el cóndilo medial de la tibia. Otro entre la patela, que estaría acá, y la tróclea del fémur, ¿bien? Ahora, entre los cóndilos están los meniscos. Bien, el menisco divide esa cavidad articular, el menisco de un lado, el menisco del otro, ¿no? Dividen esa cavidad articular en dos sacos articulares. En un saco proximal, un saco distal, comunicados por la concavidad que presenta el borde interno del menisco. Eso están obviamente comunicados. Saco proximal, saco distal, comunicados por esa concavidad. Lo mismo ocurre con la articulación fémoro-tibial medial. Está dividido por el menisco medial en un saco fémoro-tibial proximal y un saco fémoro-tibial distal. Esos sacos reciben el nombre de, por ejemplo, saco menisco femoral lateral, saco menisco femoral medial, menisco femoral medial, menisco tibial medial, menisco tibial, ¿entiende? Bueno, pero el menisco femoral con el lateral, con el menisco tibial lateral, son de la misma cavidad articular. Esto que quede comprendido de esa manera. ¿Dónde hay comunicaciones? A veces, bueno, las comunicaciones se dan muchas veces entre, ahora vamos a ponerlos en esta articulación, entre la cavidad articular medial, la cavidad articular fémoro-tibial medial, con la cavidad articular de la articulación fémoro-patelar. Muchas veces se da esa es la comunicación que se da en el caso del equino. En el caso del bovino, una comunicación común es que se dé entre la fémoro-tibial lateral con la fémoro-tibial medial. Bien, estas articulaciones forman recesos también. Los recesos recuerden que son fondos de saco que pertenecen a esa cavidad articular. En este caso tenemos
un receso caudal proximal, un receso popliteo, también llamado subpopliteo, o popliteo, subpopliteo, el nombre correcto es subpopliteo, que también se conoce como fondo de saco o receso caudal distal. Este es el caudal proximal, caudal distal. Este sería el receso del músculo, receso extensor, porque es el tendón del músculo extensor ahí, un músculo extensor. Receso subextensor o de extensor, también conocido como craneal distal. También encontramos este receso subcuadricipital, o conocido también con el nombre de craneal proximal. Bien, más o menos como para tener alguna idea de recesos. Existen otros, pero estos son los más grandes. En un corte sagital, también sobre el labio lateral de la tróclea del fémur, más o menos a esa altura, vamos a ver casi parecida a esta imagen, pero bueno, imagínense que la cortan a esta altura, sacan esa parte y vamos a ver que obviamente las cavidades articulares inyectadas. Fíjense que la cavidad articular fémoro-tibial inyectaron con un colorante azul, una resina de color azul, y este sería el fémur, ¿no? La fémoro-patelar, esta sería la patela, esa cavidad articular la inyectaron con una resina de color roja. Bien, entonces es para mostrar primero que son cavidades articulares aisladas. En algunas ocasiones pueden llegar a haber comunicaciones, como decíamos, entre esta y la fémoro-tibial medial. Bueno, acá lo que podemos ver, fíjense, este sería un tendón del músculo extensor, que sería este que está acá. Y acá estamos viendo también con azul los recesos, el que nombramos recién, el receso del extensor o el del subextensor. Vemos una parte del menisco, vemos un receso caudal proximal y el caudal distal, el tipo de los recesos. Y fíjense que entre el estrato sinovial de la fémoro-patelar y de la fémoro-tibial se encuentra este tejido adiposo o cuerpo adiposo infrapatelar, esto que está acá, se interpone entre el estrato sinovial y el estrato fibroso, que es esto que está acá. Bien, para evitar que cuando esta articulación se flexione demasiado, estos ligamentos rompan el estrato sinovial. Bien, ¿qué movimientos realiza esta articulación? Bien, los movimientos principales que se realizan son de flexión y extensión. Puede llegar a presentar movimientos de lateralidad, y una cuestión a tener en cuenta es que cuando realiza movimientos de extensión, la rótula se desplaza hacia proximal, por el tema de las inserciones musculares que ya van a ver. Y una articulación que nos queda, dos articulaciones nos quedan. Una es la articulación tibiofibular. Fíjense que recuerden que las articulaciones tibiofibulares van a diferir entre las especies según el grado de desarrollo de la fíbula en cada una de ellas. Fíjense que en el equino, esto lo vieron en la parte de osteología, ¿no? La fíbula está parcialmente desarrollada, se fusiona más o menos en la diáfisis medial de la tibia. Fíjense que en el bovino la fíbula está fusionada, y en el caso del porcino y del canino la fíbula está completa. ¿Bien? Por lo tanto, entonces el equino y el canino tienen una articulación tibiofibular proximal, sería esta que está acá, tibiofibular proximal. El canino, también el porcino, ¿no? Pero que las especies que nos interesan es el canino, presenta una articulación tibiofibular distal. Sería esta que está acá, que esta es una imagen de la nómina anatómica veterinaria, pero representándolo con el porcino, que es lo mismo, son articulaciones similares. La articulación tibiofibular proximal, las especies que lo tienen, que es el equino y el canino, es de tipo sinovial, género planiforme, ¿no? Rumiantes, como decíamos, esa fíbula, esa cabeza fibular que queda,
se fusiona con ese cóndilo, el cóndilo lateral de la tibia, y queda como una gotita de hueso. Se ven los huesos cuando veamos preparados, se van a ver como una gotita de hueso lateral. ¿Cuáles son los medios de unión de la articulación tibio-fibular proximal? Bien, por un lado tenemos la cápsula fibrosa, el estrato fibroso, y un ligamento que se llama ligamento de la cabeza fibular. Sería este ligamento que está acá, todo marcado en el número 1, ligamento de la cabeza de la fíbula. Y con el número 2 estamos marcando la membrana interósea de la pierna. Muchas veces esta membrana está perforada para que pasen vasos sanguíneos. Y la articulación tibio-fibular distal, solamente presente en los carnívoros, en los caninos, presenta estos ligamentos que, recuerdan bueno, que también es sinovial plana, presenta estos ligamentos que se llama tibio-fibular craneal, tibio-fibular caudal, que bueno, están en caudal. Sería como un ejemplo de cómo es la forma del ligamento. Bien, pasamos a la articulación del tarso y la última articulación que nos queda. Esta articulación también se conoce con el nombre de articulación del garrón o garrón solo o rubejón. También lo van a leer con ese nombre. Es una articulación que está compuesta por las siguientes articulaciones. Recuerden que el tarso tiene 3 filas de hueso. Está compuesta por una articulación que sea entre la tibia, la fila proximal y huesos de la fila proximal. La tibia, ¿qué aporta? Bueno, aporta la cóclea. Recuerden que la cóclea son 2 surcos y una cresta intermedia. Y el tarso, su fila proximal, en este caso el hueso que articula con la tibia sería el astrágalo, o talo, también conocido como talo, aporta en su extremo proximal, aporta lo que es la tróclea. Bien, entonces una tróclea articula con una cóclea. Por otro lado, esa articulación se llama tarso crural. Bien, entre los huesos del tarso existen varias articulaciones, como pueden llegar a ver acá. Todas son planiformes, excepto en el bovino. En el bovino, el talo, su parte proximal, bueno, en todas las especies la parte proximal siempre el talo es una tróclea. Pero en su parte distal no es plana, sino es también una tróclea, por lo tanto también es yínglimo. Esa articulación entre el talo, y acuérdense que el bovino es centro cuartal, ese hueso que queda ahí. Esa sería una articulación también yínglimo o troclear, en el caso del bovino. Bueno, entonces, en todas las otras especies, las intertarsianas son articulaciones planas. Y otra articulación que se forma, dijimos 3 que eran la tarso-crural, intertarsiana, y la tercera articulación entre el tarso, esta superficie plana del tarso, de la fila distal del tarso, con la epífisis proximal del metatarso. Esa también es plana. Son planiformes todas. Son sinoviales planiformes. ¿Qué ocurre ahora con el tema de los estratos sinoviales? Esto lo vamos a explicar muy por arriba porque tampoco reviste de gran importancia. Ocurre muy similar a lo que pasa en el caso del carpo. El estrato sinovial está formado o forma 3 sacos sinoviales. El primer saco sinovial es común a los niveles intermetatarsianos proximal, intertarsianos proximal y tarso tibial. Bien, o sea que todo esto tiene imagínense como una cápsula articular hasta la tibia acá arriba, ¿no? Intertarsianas proximal
y tarso tibial. Bien, este sería el primer estrato sinovial. El segundo estrato sinovial es para el nivel intertarsiano distal, sería esta parte que está acá, entre el 3 y el 6. El 3 sería el hueso central del tarso, y bueno, y el 6 son huesos de la fila distal. Intertarsiano distal, y el tercer estrato sinovial se da entre el tarso y los metatarsianos, ¿bien? Que sería más o menos a esta altura acá, sí. Son esos tres estratos sinoviales. ¿Cuáles son los medios de unión que tiene el tarso? Bueno, los medios de unión son los ligamentos colaterales medial y lateral, que presentan porciones largas, que son las verdes, y porciones breves. Vamos simplemente ahora a nombrar los que son ligamentos comunes, ¿no? Los ligamentos propio cada articulación intertarsiana, no, porque no reviste interés ahora para nosotros. Ligamentos colateral lateral, con una porción larga, una porción corta. Ligamentos colaterales mediales, también con una porción larga, una porción corta o breve. Ligamento dorsal del tarso, también conocido como talocentrodistometatarsiano, que es donde se va insertando ese ligamento. Fíjense que en plantar, acuérdense que esto es dorsal, ya estamos en la primera región del pie. Esto en plantar tenemos este ligamento que es el plantar largo. Este ligamento es el ligamento tarsometatarsiano plantar. Bien, estos serían más o menos los ligamentos o los medios de unión que presenta la articulación del tarso. Respecto a los recesos sinoviales que presenta ese estrato sinovial, lo que fondo de sacos presenta, bueno, va a presentar como importantes así dos recesos. Un receso proximal medial, que sería este receso. Fíjense acá el autor dibuja el recorrido de la forma de la impresión hacia un tendón, de uno de los tendones flexores digitales que cruza por acá, por plantar, y ese sería el receso proximal medial, y el receso distal medial sería este que está acá, y serían básicamente esos dos recesos los importantes. Este sería el ligamento colateral medial, entre otros ligamentos. ¿Qué movimientos realiza esta articulación? Bueno, en conjunto realiza movimientos de flexión y extensión, porque acuérdense que son yínglimo y planiformes. Obviamente son en conjunto, son movimientos más amplios que si uno toma la articulación individual. Bien, hasta acá llegamos con el tema de articulaciones. Espero que haya quedado claro. Si no, cualquier cosa, consultan en los foros.